La vida de Daniel siempre había estado basada en la lógica, impulsada por la ambición y centrada en la búsqueda del éxito mundano. Nunca cuestionó el concepto de la otra vida, hasta el día de su muerte. En un momento, estaba acelerando por la vida, consumido por la necesidad de riqueza y poder, y al siguiente, se encontraba fuera de su propio cuerpo, un observador de los frenéticos esfuerzos de los paramédicos que intentaban reanimarlo. Lo que presenció más allá de la muerte alteró para siempre su percepción de la realidad. Jesús le reveló verdades aterradoras sobre la manipulación del poder global, las mentiras perpetuadas por el dinero y un cambio inminente que afectaría al mundo entero. Con este nuevo conocimiento, Daniel fue enviado de regreso a la tierra con un mensaje terrible: el tiempo se acaba y solo la fe perdurará. Este es su testimonio. Antes de que todo cambiara, yo era un hombre muy parecido a cualquier otra persona, atrapado en el ciclo implacable del trabajo, la ambición y la búsqueda interminable del éxito. Mi vida giraba en torno a la lógica y creía firmemente en lo tangible, las cosas que se podían ver, medir y controlar. El concepto de vida futura, guerra espiritual o intervención divina me era ajeno. Para mí, la religión era una tradición, una colección de rituales a los que la gente se adhería para sentirse cómodo ante lo desconocido. Respetaba la fe de los demás, pero no veía la necesidad de ella en mi propia vida. Tuve una carrera en finanzas, gestionando carteras de inversión y asesorando a clientes sobre cómo hacer crecer su patrimonio. Los números eran mi lenguaje, predecibles, fríos y controlables. El dinero era el motor de todo, el poder, la influencia y el futuro mismo estaban dictados por él. La política, las economías y el mercado de valores dieron forma al mundo de una manera que ninguna fuerza invisible o plan divino podría jamás hacerlo. Me enorgullecía mucho mi capacidad para mantenerme a la vanguardia, leer el mercado y tomar decisiones estratégicas que me permitieran capitalizar las oportunidades antes de que otros las vieran venir. El éxito, la seguridad financiera y la búsqueda constante de la próxima gran oportunidad definieron mi existencia. Mis días estaban ocupados, reuniones, plazos, decisiones de alto riesgo. Cada mañana, comenzaba revisando informes financieros globales, comprobando las tendencias de las acciones y analizando las noticias políticas del día. Veía a los líderes mundiales no como meros políticos sino como jugadores en un juego global de estrategia y poder. Para mí, todo tenía un ángulo calculado, un motivo financiero. La fe, por otro lado, parecía una debilidad, una muleta para aquellos que no podían navegar por las complejidades del mundo que yo había llegado a comprender. Me crié en un hogar religioso, pero a medida que crecí, descarté la idea de que un poder superior guiara los acontecimientos. Si algo no se podía probar, no existía. Creía que la vida consistía en tomar las decisiones correctas, trabajar duro y asegurar el lugar de uno en el mundo. Pero luego todo cambió. Llegaba tarde a una reunión importante y la ciudad apenas comenzaba a despertarse con las primeras luces del amanecer. El sol dorado se reflejaba en los edificios de cristal mientras corría por las bulliciosas calles, mi mente consumida por pensamientos sobre un acuerdo que podría elevar mi carrera a nuevas alturas. Apenas presté atención a la carretera, distraído por mi teléfono, revisando correos electrónicos, siguiendo actualizaciones del mercado y revisando las últimas noticias financieras. El mundo de las finanzas nunca se detuvo, y mis ambiciones tampoco. No sabía que en unos momentos nada de eso importaría. Recuerdo el momento en que el semáforo se puso verde. Mi pie apretó el acelerador, mi mente todavía preocupada por la siguiente gran estrategia, cuando, en un instante, todo cambió. Hubo un impacto repentino, un choque ensordecedor, seguido por el violento temblor de mi auto cuando fue golpeado por un costado. Mi visión se volvió borrosa y luego nada. Esperaba pánico, esperaba dolor, miedo, pero en cambio me sentí ingrávido, desapegado. El mundo que me rodeaba pareció disolverse y tomé conciencia de algo imposible. Ya no estaba en mi cuerpo. Ya no era parte del caos. Lo observaba desde fuera, como si fuera un simple espectador. En ese momento,
La realidad que había construido con tanto cuidado se hizo añicos. Todo lo que había creído sobre la vida, el poder y el control estaba a punto de desmoronarse de una manera que nunca hubiera imaginado. El choque se produjo más rápido de lo que podía procesar. En un momento, estaba agarrando el volante, mis pensamientos se dispersaron en cientos de distracciones, y al siguiente, todo explotó en el caos. El sonido ensordecedor del metal retorciéndose, la fuerza del impacto golpeándome hacia un lado, el vidrio rompiéndose a mi alrededor, mi cuerpo se sacudió violentamente cuando el auto se derrumbó bajo la fuerza de un camión que se estrelló contra el lado del conductor. Luego vino el silencio. Ni la quietud habitual después de un accidente, ni los sonidos ahogados que permanecen en tus oídos después. Esto era algo completamente distinto, un silencio que se tragaba cada sonido, que presionaba por todos lados, como si el mismo aire se hubiera quedado quieto. Esperaba dolor. Esperaba miedo. Pero no hubo nada. Abrí los ojos, o al menos eso pensé. Lo que vi no tenía sentido. Todavía estaba en mi auto, pero no lo estaba. Mi cuerpo yacía desplomado contra la ventana rota, la sangre goteaba por mi frente. Mi pecho estaba normalmente quieto, no había subidas ni bajadas de aire. Pero yo estaba allí, de alguna manera, flotando justo encima de mi cuerpo sin vida, observando cómo el caos de la escena se desarrollaba a mi alrededor. Debería haber entrado en pánico. Debería haber estado gritando, luchando por entender lo que estaba pasando. En cambio, había una extraña calma, como si hubiera salido del tiempo mismo. El mundo que me rodeaba parecía moverse a cámara lenta, en silencio, como si lo estuviera observando a través de una gruesa ventana de cristal. Intenté moverme, alcanzar mi cuerpo, pero no pude. No había manos ni peso, solo pura conciencia. Y entonces lo sentí, un tirón. Al principio, fue sutil, como un leve tirón, una fuerza invisible que me alejaba de los escombros. Pero pronto se hizo más fuerte. Mi entorno comenzó a cambiar. La calle de la ciudad, el coche destrozado, las luces intermitentes de las ambulancias que se acercaban, todo se desvaneció en algo vasto, algo más allá de mi comprensión. Oscuridad, pero no estaba vacía. No hacía frío. Estaba vivo, lleno de presencia, inmenso, infinito, extendiéndose más allá de cualquier cosa que mi mente pudiera captar. Y en ese momento lo supe, ya no estaba sola. Mi mente podía comprender. No estaba cayendo, no estaba flotando, simplemente estaba suspendido en un vacío que palpitaba con una energía tácita. Luego, un sonido, suave al principio, como campanadas distantes llevadas por la brisa. La oscuridad cambió, moviéndose como si tuviera sustancia. Y luego, luz. Comenzó como un tenue resplandor en la distancia, apenas más que un parpadeo, pero creció, se expandió, irradiando una calidez que llegó a lo más profundo de mí. No era solo brillo, era presencia. Una fuerza tan poderosa, tan viva, que cada pensamiento, cada duda, cada miedo que alguna vez había tenido parecieron desvanecerse a su paso. Sentí algo a mi lado, movimiento. Me volví, o más bien, mi conciencia se desplazó hacia eso. Figuras emergieron de la oscuridad, seres de pura luz. No tenían rasgos distintivos, pero sabía que me estaban observando, esperando. No hablaron, no con palabras, pero su presencia me llenó de comprensión. Habían estado aquí todo el tiempo, guías, mensajeros. Se movían con gracia sin esfuerzo, rodeándome, su luz se entrelazaba con el creciente brillo que tenía delante. Y entendí, sin necesidad de que me lo dijeran, que no iba a regresar. Me llevaban a algún lugar más allá de los límites de la comprensión humana, más allá de la vida que había conocido. La atracción se intensificó, atrayéndome hacia el resplandor, la presencia que me esperaba más allá de mi vista. Me había pasado la vida creyendo en la lógica, en lo tangible, en lo que se podía medir y controlar. Pero en ese momento nada de eso importó.
Estaba al borde de algo más grande de lo que jamás había imaginado y no estaba solo. La luz se hizo más fuerte, envolviéndolo todo. Sin embargo, no me cegó. En cambio, me llenó de una calidez como nunca antes había conocido. No era solo luz, estaba vivo. Llevaba una presencia tan abrumadora, tan ilimitada, que sentí como si mi ser se disolviera en ella. Y entonces lo vi. Al principio, era solo una figura que emergía del brillo, una forma demasiado radiante para comprenderla por completo. Pero a medida que se acercaba, no necesitaba ver su rostro para saber quién era. Jesús. Su presencia no se parecía a nada que pudiera haber imaginado. No fue solo amor, era la esencia misma del amor, poderosa y pura, consumidora pero gentil. Llegó a cada parte de mí, llenando los espacios que nunca pensé que estaban vacíos. Su mirada, aunque no podía describir sus ojos, contenía la eternidad dentro de ellos. Él vio todo, cada parte de mí, y sin embargo, no hubo ningún juicio, solo una comprensión profunda e infinita. Me había pasado la vida creyendo en el poder, el dinero y la lógica. Pero al estar frente a Jesús, supe al instante que había estado ciego. Nada de lo que había perseguido, nada sobre lo que había construido mi vida, tenía verdadero peso en este lugar. Los mercados de valores, las estrategias políticas, los imperios financieros, todos parecían absurdamente pequeños frente a su realidad. Quería hablar, hacer 1000 preguntas, pero no era necesario. Él ya lo sabía. Sin palabras, sin movimiento, reveló algo ante mí. La luz a nuestro alrededor brilló y, de repente, ya no estaba en su presencia. Estaba viendo cómo mi vida se desarrollaba ante mí. La revisión de la vida. No fueron solo recuerdos, era como si estuviera reviviendo cada momento, cada elección, cada pensamiento que alguna vez había tenido. Y no solo desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de aquellos a quienes había afectado. Me vi a mí mismo como un niño, lleno de inocencia y asombro, antes de que el mundo me hubiera convertido en lo que me había convertido. Vi los momentos en los que había sido amable, las veces que había ofrecido una palabra de aliento a alguien que la necesitaba, los simples actos de amor que habían tenido una repercusión más profunda de lo que jamás había imaginado. Pero luego vi el otro lado, las veces que había ignorado el dolor de alguien. Estaba demasiado concentrado en mis propias ambiciones, en las personas a las que había lastimado, no por malicia, sino por negligencia, por egoísmo, por elegir el dinero y el poder sobre las relaciones. Vi la forma en que mis palabras habían herido a otros, incluso cuando pensaba que eran inofensivas. Sentí su dolor como si fuera mío. Y entonces vi lo que había adorado. Nunca me había considerado alguien que adoraba algo, pero ahora vi la verdad. Dios mío había sido el dinero. Mi fe había estado en la riqueza, en el control, en la creencia de que el poder podría asegurar mi futuro. Y sin embargo, aquí, en este lugar más allá del tiempo, nada de eso significaba nada. Sentí una pena, profunda y cruda, no porque me estuvieran condenando, sino porque finalmente lo entendí. Había perdido mucho tiempo persiguiendo ilusiones, ciega a lo que realmente importaba. Me volví hacia Jesús. Esperaba decepción, tal vez incluso una reprimenda. Pero lo que vi en sus ojos fue algo mucho más grande que el perdón, amor, misericordia, un llamado a despertar. Has sido engañado, su voz resonó dentro de mí, no dicha en voz alta, sino sentida en lo más profundo de mi alma. Y no eres el único. Extendió la mano, de repente, la revisión de la vida se desvaneció. El espacio que nos rodeaba cambió y supe que estaba a punto de mostrarme algo aún mayor, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre el mundo. El aire a nuestro alrededor cambió, y de repente, ya no estaba delante de Jesús en la luz radiante. En cambio, estaba sobre la tierra, mirándola desde una perspectiva que ningún ser humano debería ver. El planeta giraba debajo de mí, impresionante y vasto, pero algo era diferente. Pude ver más allá del mundo físico. Fue como si se hubiera levantado un velo,
exponiendo las fuerzas invisibles que estaban en juego detrás de las naciones, los líderes y la historia misma. Observé cómo las ciudades palpitaban con energía, algunas brillaban con luz, otras envueltas en oscuridad. Pero esto no fue simplemente una división del bien y del mal. Era algo mucho más complejo. Había una guerra, una batalla invisible que se libraba bajo la superficie de los acontecimientos humanos. Jesús estaba a mi lado, su presencia inquebrantable. Y con un solo pensamiento me hizo comprender, el mundo no está gobernado por la política, el dinero o incluso el poder militar. Esas cosas eran meras herramientas. La verdadera batalla se libraba en el ámbito espiritual, donde fuerzas invisibles, algunas divinas, otras completamente malévolas, maniobraban los acontecimientos y moldeaban el curso de la historia. Volví la mirada hacia los centros de poder, Washington, Londres, Beijing, Moscú, alrededor de cada uno de ellos se arremolinaban fuerzas más allá de la percepción humana. Algunos líderes estaban rodeados de oscuridad, zarcillos de sombras susurrando en sus oídos, guiando sus decisiones. Otros se encontraban en medio del conflicto, peones en una batalla que ni siquiera entendían. Y entonces lo vi, Donald Trump. Su presencia fue diferente. A su alrededor, fuerzas tanto de la luz como de la oscuridad chocaron violentamente, enzarzadas en una lucha más intensa que cualquier cosa que hubiera visto en otros lugares. Observé cómo estas energías invisibles se movían por los pasillos del gobierno, a través de los medios de comunicación, a través de los corazones y las mentes de millones de personas. El mundo vio a Trump como un político, un hombre de negocios, una figura controvertida. Pero en el ámbito espiritual, su presencia fue el punto focal de la batalla. Me volví hacia Jesús, con la pregunta ya ardiendo en mi mente, ¿es bueno? ¿Es malvado? La respuesta de Jesús no fue la que esperaba. El poder en este mundo nunca es lo que parece, dijo, su voz resonando profundamente dentro de mi ser. Hay quienes sirven a la oscuridad y hay quienes son utilizados, a pesar de sus defectos, para un plan mayor. Me mostró cómo el mundo había estado dividido por Trump. Vi los debates apasionados, el apoyo apasionado, el odio ciego. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo ambas partes fueron engañadas. Ni sus partidarios ni sus enemigos vieron el panorama completo. Quienes lo alababan creían que era un salvador, un guerrero elegido contra el mal. Quienes lo despreciaban lo veían como la encarnación de la corrupción. Pero la verdad estaba mucho más allá de su comprensión. El mundo está en guerra, continuó Jesús, y la batalla no es de hombres sino de lo invisible. Trump no es la causa, él es un símbolo, un catalizador. Su presencia ha revelado lo que estaba oculto, obligando tanto a la oscuridad como a la luz a exponerse. Volví a mirar y vi cómo los líderes mundiales se movían como piezas de ajedrez. Algunos sirvieron voluntariamente a las fuerzas oscuras, haciendo tratos en secreto, manipulando economías y orquestando conflictos para su propio beneficio. Otros resistieron sin saberlo, haciendo el juego a fuerzas más allá de su comprensión. Trump se encontraba en una encrucijada, un hombre cuyas decisiones repercutieron en el tiempo y afectaron el curso de la historia de maneras que ni sus aliados ni sus enemigos pudieron comprender plenamente. No era ni del todo justo ni del todo corrupto, pero su presencia hizo que la batalla oculta saliera a la luz. Y el engaño fue profundo. Vi a los medios convertir la verdad en una ilusión, alimentando la división, asegurándose de que la gente peleara por lo que les decían que vieran en lugar de por lo que realmente estaba sucediendo. Cada titular, cada controversia, cada escándalo, distracciones de la guerra real. El engaño era tan intrincado, tan abarcador, que la gran mayoría de la humanidad estaba ciega ante él. Muchos no ven, dijo Jesús, porque no quieren. Luchan por los hombres, por la política, por las naciones, mientras las verdaderas fuerzas que dan forma a su mundo permanecen ocultas. Vi protestas, disturbios, elecciones, gente volcando su pasión en causas que creían propias, sin darse cuenta de que eran peones de un plan mucho mayor. Trump es una prueba, dijo Jesús, no solo para el mundo,
sino para los corazones de los hombres. Buscarán la verdad más allá de sus emociones o serán consumidos por la ilusión. La visión ante mí cambió. Vi tormentas acercándose a las naciones, la batalla intensificándose, la división entre las personas cada vez más amplia. Y entendí que esto era solo el comienzo. Entonces Jesús volvió su mirada hacia mí. Ya lo ves, dijo, pero hay más por revelar. Y con eso, la visión cambió una vez más. La visión volvió a cambiar y me encontré mirando el mundo desde una altura aún mayor. Las ciudades se extendían ante mí, brillando con una energía espeluznante que pulsaba al ritmo como una enorme máquina interconectada. Rascacielos, bancos, bolsas de valores, todos ellos vibrando con una fuerza que nunca antes había visto. Al principio no entendí lo que estaba mirando, pero entonces Jesús habló. Esta es la verdadera naturaleza de la riqueza, afirmó. No solo papel, no solo números en un sistema. Es el poder y la ilusión lo que esclaviza. Mientras hablaba, lo vi. El dinero era más que moneda, era una fuerza, una energía que moldeaba el comportamiento humano. Se movía a través de la gente como una corriente, dictando sus deseos, sus miedos, sus decisiones. El mundo entero fue construido sobre él, atado a él como una cadena. Y en el centro de todo estaba el dólar estadounidense. Se mantuvo como un pilar que sostenía toda la economía global, un imperio construido sobre la confianza. Confía en que el papel tenía valor. Confía en que los números en una cuenta bancaria significan seguridad. Pero fue mentira. Vi cómo la visión se acercaba, revelando las manos ocultas detrás del sistema financiero. Figuras sombrías se movían por los pasillos del poder, hombres y mujeres que controlaban economías enteras, no mediante leyes o gobiernos, sino mediante la manipulación. No eran solo humanos. Detrás de ellos acechaban entidades oscuras, susurrándoles al oído y guiando sus decisiones. Y el mundo estaba ciego ante ello. Jesús extendió su mano y de repente vi el futuro. El colapso no se produjo de forma gradual. Fue repentino, brutal e irreversible. En un momento, la gente vivía en una falsa seguridad, confiando en sus bancos, sus inversiones, su riqueza digital, y luego todo desapareció. Los mercados bursátiles se desplomaron de la noche a la mañana. Los bancos se congelaron y se negaron a realizar retiros. Los gobiernos lucharon, pero el sistema que habían construido estaba diseñado para fracasar. La gente entró en pánico. Los ricos quedaron tan indefensos como los pobres. Vi hombres trajeados, alguna vez poderosos e intocables, de rodillas, con sus fortunas borradas en un instante. Las familias comunes, que habían pasado años ahorrando, de repente no tenían nada. El sistema en el que habían confiado se desvaneció como humo. Pero eso fue solo el comienzo. A medida que el caos se extendía, un nuevo sistema surgió en su lugar. Vi a los líderes mundiales reunidos a puertas cerradas, con rostros sombríos pero decididos. Prometieron al pueblo una solución, un nuevo orden financiero, uno que nunca colapsaría ni se corrompería. Pero hubo un costo. Jesús se volvió hacia mí, su expresión llena de tristeza. Serán engañados, dijo, ¿por qué no? Al mirar más profundamente, la verdad se volvió clara, ahí estaba, la marca. No fue solo la introducción de una nueva moneda, sino un mecanismo de control escalofriante. Este no fue simplemente un cambio financiero, era un sistema creado para dominar, monitorear cada transacción y rastrear a cada individuo. Participar significaba más que simplemente renunciar a tu riqueza, era una entrega de tu propio espíritu. La gente, desesperada y destrozada, había perdido todo lo que alguna vez valoró. Y en su desesperación lo aceptaron. Observé, con el corazón apesadumbrado, cómo millones de personas hacían fila ansiosamente, sin ser conscientes del profundo costo de este nuevo sistema. Los que resistieron, los que vieron el peligro, fueron desechados. Se convirtieron en parias en su propio mundo, incapaces de comprar, incapaces de vender.
Pero luego vi algo diferente, aquellos que se habían preparado no con dinero, sino con algo mucho más poderoso, fe. Estos individuos no habían puesto sus esperanzas en las arenas movedizas de la riqueza ni en las fugaces promesas de poder. Habían construido sus vidas sobre una base que nunca podría desmoronarse. Mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba, ellos se mantuvieron firmes e inquebrantables. En ese momento, volví a ver a Jesús, su mirada atravesando el caos. Me habló en voz baja pero con urgencia, díselo, dijo. Diles que no se preparen con oro, sino con fe, porque el momento se acerca. Y entonces, como un sueño que se desvanece, la visión empezó a desvanecerse, pero el peso de lo que había visto, el colapso del mundo financiero, el surgimiento de un orden nuevo y engañoso, me presionó como una verdad insoportable. Ya no era solo una posibilidad, era una realidad inevitable. Me volví hacia Jesús, mi corazón lleno de desesperación. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, mi voz temblaba. ¿Cómo puedo detener esto? Su mirada era firme, llena de tristeza y compasión. No puedes detenerlo, respondió suavemente. Pero puedes advertirles. Mi corazón se hundió. Quería hacer más. Quería deshacer la destrucción, detener lo inevitable, pero en el fondo de mi alma sabía que él tenía razón. El camino ya estaba elegido. El mundo ya había fijado su rumbo. Jesús se acercó a mí, y en ese momento, sentí todo el peso de su presencia, una presencia que era a la vez reconfortante y abrumadora. Dígales que se preparen, instó una vez más, no con riquezas, no con poder, sino con fe. Me mostraron imágenes de personas acumulando dinero desesperadamente, comprando oro, acaparando recursos físicos, pero nada de eso los salvaría. Solo aquellos que habían construido su fundamento en Dios, que habían puesto su confianza en algo eterno, se mantendrían firmes. Todo lo demás, las comodidades del mundo material, desaparecería. Sacudí la cabeza con incredulidad. No me creerán, susurré, la duda arrastrándose en mi corazón. La expresión de Jesús no cambió. Algunos lo harán, dijo en voz baja, y esos son por los que te envío de regreso. Y en ese momento, sentí una fuerza más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido jamás, un tirón, un impulso abrumador que me arrastraba lejos. No, espera. Lloré. No quiero irme. Por favor, necesito entender más. No me envíes de regreso todavía. Pero ya era demasiado tarde. La luz que lo rodeaba se hizo más brillante, cada vez más cegadora, hasta que el mundo que nos rodeaba comenzó a desdibujarse y desvanecerse. El reino infinito en el que había estado, tan real, tan vívido, comenzó a disolverse, y antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, estaba siendo arrastrado hacia atrás, más rápido de lo que podía comprender, lejos de Jesús y de la verdad que acababa de descubrir. Entonces llegó el dolor. Fue agudo, abrasador e implacable, atravesando mi cuerpo mientras jadeaba por aire. Mi pecho ardía, mi cabeza palpitaba y sentí una presión abrumadora contra mi cara. Voces gritaban a mi alrededor, las máquinas pitaban frenéticamente y luego abrí los ojos. Estaba de vuelta. Las luces estériles y duras de una habitación de hospital me saludaron y un médico se paró frente a mí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Las enfermeras corrían de un lado a otro ajustando los monitores y comprobando los signos vitales. Escuché a alguien murmurar, lo perdimos durante más de 6 minutos. Yo había muerto. Pero de alguna manera yo estaba aquí. Estaba vivo. Los días que siguieron fueron una confusión de dolor, recuperación y confusión, pero nada de eso parecía importante. Puede que mi cuerpo estuviera débil, pero mi espíritu estaba en llamas. Sabía que ahora tenía una misión. Tuve que contarle a la gente lo que había visto. Comencé con mi familia, tratando de explicar la verdad de lo que me había sucedido, el accidente, mi experiencia cercana a la muerte, mi encuentro con Jesús.
Les hablé de la marca, del sistema de control que estaba surgiendo y del engaño que consumiría al mundo. Escucharon, asintieron, pero vi la duda en sus ojos, la incertidumbre. Probablemente fue solo una alucinación cercana a la muerte, dijo mi hermano con desdén. Estabas en shock, susurró mi madre, su voz teñida de preocupación. Tal vez tu mente simplemente estaba tratando de procesar todo. Pero lo sabía. Sabía lo que había visto. No fue una alucinación. Era la verdad. Intenté contárselo a mis amigos, a mis colegas e incluso a mi pastor. Pero las reacciones fueron siempre las mismas: escepticismo, malestar y despido cortés. Algunos estaban intrigados, pero lo achacaron a una confusión inducida por el trauma. Otros se burlaron abiertamente de mí, llamándome teórico de la conspiración o fanático religioso. Pero lo que más dolió fue cuánta gente simplemente no quería escucharlo. Se sentían cómodos con sus ilusiones y no estaban dispuestos a cuestionar el mundo que conocían. La idea de que el dinero no era el poder supremo, que los líderes mundiales eran meros peones de un juego mayor, que los sistemas en los que confiaban, bancos, gobiernos, tecnología, eran todos parte de un enorme engaño, era demasiado para ellos. Vi el miedo en sus ojos, la resistencia a la verdad. No podían soportar la idea de que todo en lo que habían basado sus vidas pudiera estar desmoronándose. Al principio, su rechazo me dolió profundamente. Había visto a Jesús. Había sentido su amor y su urgencia. ¿Cómo podrían ignorar eso? ¿Cómo podrían no entenderlo? Pero luego recordé sus palabras: no todos escucharán, pero algunos sí. No me enviaron de regreso para convencer al mundo. Me enviaron de regreso para aquellos que ya estaban buscando, aquellos que sintieron en lo más profundo de su espíritu que algo andaba mal pero no podían articularlo. Entonces seguí hablando. Comencé poco a poco, compartiendo mi historia en línea, hablando con cualquiera que estuviera abierto, anotando todo lo que había visto. Y poco a poco la gente empezó a encontrarme. Personas que siempre habían sentido que algo andaba mal en el mundo, personas que habían cuestionado el camino que estaban tomando los acontecimientos globales, personas que ya se estaban alejando de las ilusiones del materialismo. Ellos también comenzaron a ver la verdad. Entonces me di cuenta de que ese era mi propósito: no discutir ni luchar por la validación, sino plantar semillas, despertar a aquellos que estaban listos para escuchar el mensaje. Si estás leyendo esto, creo que eres una de esas personas. Quizás lo hayas sentido, esa sensación sutil y persistente de que algo está cambiando, de que el mundo que te rodea no es lo que parece. Tal vez hayas empezado a cuestionar el sistema, a preguntarte por qué todo parece tan frágil, tan manipulado. Eso no es paranoia. Ese es tu espíritu reconociendo la verdad. Me enviaron de vuelta para decirte que el tiempo se acaba. El colapso se acerca, financiero, sí, pero también espiritual. El engaño se hará más fuerte y muchos caerán en él. Confiarán en valores falsos, dinero, gobierno, tecnología. Se les dirá que la salvación está en la sumisión. Pero tienes una opción. Jesús me dijo que les dijera: prepárense, no con riquezas, no con poder, no aferrándose a los sistemas que se desmoronan de este mundo. Prepárate espiritualmente. Fortalece tu fe. Construir una base que ningún colapso económico, ningún decreto gubernamental pueda sacudir. Porque pronto, cuando todo lo demás se desmorone, solo aquellos que se mantienen firmes en la verdad permanecerán en pie. No sé cuánto tiempo nos queda. No sé el momento exacto, pero sí sé esto: Jesús viene. Y cuando la verdad se revele al mundo, para muchos será demasiado tarde. Entonces, despierta ahora. Búscalo ahora. El tiempo está cerca.